Hola, ¿te gusta dibujar? ¿Te gustaría aprender nuevas maneras de hacer que tus dibujos te queden mucho mejor? Pues bienvenido a este taller de tips de arte. Mi nombre es Denny Sánchez y soy tallerista en el programa de Educación para las Artes de Dirección de Educación. Te invito a formar parte de este taller para aprender tips de dibujo. Los materiales que vas a necesitar son lápices de dibujo, borrador y sacapuntas, y una o más hojas blancas para dibujar. Lo primero que te voy a decir es acerca de los lápices. Todos los lápices tienen diferente graduación de dureza, es decir, qué tan intenso pueden colorear. Esto lo sabemos por un número que viene marcado en el lado opuesto a la punta. Por ejemplo, el 5H es un lápiz muy duro que apenas se nota en el papel. El HB es un lápiz más blando, quiere decir que su tono es más intenso. El B es todavía más intenso. A partir del B, todas las numeraciones, desde el 2B, 3B hasta el 6B, son cada vez más intensas. Un lápiz, de la graduación que sea, puedes usarlo de formas diferentes, según la fuerza que apliques en él. Puedes marcar fuerte primero y luego suave, o suave y al final fuerte. A eso se le conoce como valor de línea. Te sirve para hacer todo tipo de figuras, desde líneas hasta círculos y todo lo que dibujes. Hablando de círculos, qué difícil es hacerlos, ¿verdad? Pero es importante tratar de hacerlos con un solo trazo y no con varios que lo hacen ver como si fuera un círculo peludo. Hay que intentar que nuestro dibujo sea firme. La mano debemos aligerarla haciendo algunos ejercicios de calentamiento. Podemos trazar varias veces el círculo hasta que nos quede de la forma que queramos. Hacer esto nos dará una línea limpia. Es mejor calidad en nuestros dibujos. Un error que solemos cometer es marcar con demasiada fuerza al inicio del dibujo, y si nos equivocamos, no podemos borrar en realidad. En cambio, si comenzamos de una manera más suave el trazo, podemos borrar cualquier línea fácilmente, y esto le da mucha limpieza a nuestro dibujo. Un ejercicio que te voy a recomendar es que hagas muchos círculos tratando de que salgan con una sola línea. Es posible que al principio no te salgan, pero practica, practica y practica. Ahora vamos a hablar de las sombras. Hay diferentes graduaciones de sombras, igual que hay diferentes graduaciones de dureza de lápices. Las sombras pueden ser tan intensas como un tono negro o pasar de un gris hasta llegar a la luz, que es casi blanca. A esto le llamamos degradación tonal, es decir, pasar de un tono muy oscuro, casi negro, a un gris y posteriormente a un blanco. ¿Qué pasaría si lo intentamos con otro lápiz? Podría ser con el 6B. ¿Recuerdas que es uno de los más oscuros? Hay lápices que llegan a ser incluso más intensos y oscuros, como el lápiz 9B. Sin embargo, es más fácil encontrar el 6B en las papelerías. Nota qué intenso está el negro con este lápiz. Y luego vamos disminuyendo la fuerza de nuestra mano hasta llegar a casi un blanco. ¿Por qué no intentas este ejercicio con unos tornados? Empieza fuerte y luego suave, o al revés, suave y luego fuerte. Ahora vamos a hacer un pequeño dibujo usando todos nuestros aprendizajes. Primero el trazo suave, haciendo un círculo para trazar algunos elementos como será nuestro jarrito, el plato y después un vaso. Nota cómo las caras superiores las marcamos con óvalos. Después, con un lápiz más fuerte, que puede ser un 2B, remarcamos los contornos. Aunque sea más fuerte, de todas formas debemos de tratar de no marcar demasiado para que sea fácil borrar. El lápiz mismo nos dará mayor fuerza porque es un lápiz 2B.
En cambio, para la primera parte usamos un HB. Y ahora que empecemos a poner las sombras, ¿por qué no usar un 6B? Empieza poco a poquito, desde los tonos más claros hasta los más oscuros, como si colorearas, dejando algunas zonas blancas que serán de un brillo intenso. Es importante que consideres de dónde viene la luz. En este caso, mi luz viene del lado izquierdo, así que la sombra estará proyectada hacia el lado derecho. Los tonos más oscuros irán ahí. Ten paciencia, hazlo con cuidado. Aunque en el video veas el trazo más rápido, este proceso puede llegar a ser un poquito más tardado y si quieres descansar, está bien. Te ayudará si usas para las sombras un lápiz 6B. El lápiz 6B es mejor para marcar las sombras más fuertes, así que será mejor que lo uses para el final. Nota cómo hay varios tonos de gris, no solamente el negro de la sombra más intensa. Tú puedes hacerlo, solamente hazlo con paciencia. Para todos los demás elementos, seguirás lo mismo. No olvides también diseñar la sombra proyectada en el suelo. Recuerda, como la luz viene del lado izquierdo, proyecta la sombra en el lado derecho, excepto en el interior de los jarritos o del plato, donde las cosas se invierten. Hacemos las sombras más intensas. Del lado derecho. Y en el lado izquierdo hacemos una ligera sombra. La sombra proyectada es mucho más suave. De nuevo remarcamos en la boca del vaso una sombra del lado izquierdo y en cambio en su cuerpo la sombra irá del lado derecho. Ya casi lo tienes perfecto. Está listo. Muy bien. No te olvides de compartirnos tus resultados. Nos encantaría verlos. Síguete cuidando en casa. Nos vemos pronto. Guadalajara, la ciudad.